transformación digital, abordamos la transformación digital, que es reconocida como un elemento clave para el desarrollo de productos y servicios de información que respondan de manera más efectiva a las necesidades de información para fortalecer la capacidad del personal de salud, de las personas y comunidades para tomar decisiones informadas y seguras, y todavía apoyar el desarrollo de políticas públicas y fomentar la producción y uso de la evidencia y investigación en salud. En este contexto, a Biblioteca Virtual em Salud avança hacia uma nova etapa de sua evolução, que é a construção de um sistema mais inteligente, integrado e dinâmico. Um sistema que não só organiza a informação, sino também la conecta, la interpreta e la põe à disposição de los usuários de forma mais eficiente. La inteligencia artificial, en este sentido, se incorpora como una herramienta estratégica que potencia la creación, la actualización, la diseminación de productos y servicios de información en salud. Este webinar es parte del eje temático de acceso y uso de la información en salud, que en 2025 tiene como propósito reunir representantes de la red, incluyendo la RefNet, que es la red de referencistas y otras redes de la BVS, para conocer, intercambiar y dar visibilidad a las experiencias e iniciativas que se están desarrollando en este campo de la inteligencia artificial para acceso a información en salud. Consideramos fundamental promover estes espaços de intercâmbio onde as práticas exitosas puedan ser compartidas e adaptadas por toda a rede. Ao final desta sessão, apresentaremos algumas das próximas ações e lançamentos que Bireme está preparando em relação ao tema de inteligência artificial associada a acesso e uso da informação e abriremos espaço para perguntas. Y les invitamos a escribir sus dudas y comentarios en el chat durante las presentaciones. Sin más, damos las bienvenidas a los invitados. La primera es Marta Silvia Martínez Silveira, que es bibliotecaria tecnóloga en salud pública, profesora e investigadora en información en salud, del Instituto Gonçalo Moriz Fiocruz, em Bahia, Brasil. Bem-vinda, Marta, por favor. Bueno, buenos días, buen día para los que hablan portugués. Un placer muy grande estar con ustedes y muchísimas gracias, Rosemary, por convidarme. Estoy contenta de poder hablar de esta temática, pero también explicarles que todavía no me considero una gran especialista en el tema, que vengo estudiando profundamente a más o menos 2 años, teóricamente hablando. Pero bueno, creo que los bibliotecarios los bibliotecarios y los especialistas en información que trabajamos en este tipo de asuntos que la red, ¿no?, principalmente se ocupa, están realmente directamente envueltos en este tema, y por eso es bueno que lo empecemos a estudiar y a discutir y principalmente a utilizar. Para no ocupar mucho tiempo, porque tenemos poquísimo tiempo y el tema es grande, si quieren saber alguna cosa de mí, después me preguntan y con gusto les cuento. Voy a compartir la tela aquí para comenzar la presentación. Bueno. No, no está, Marta. Estaba, pero se salió. Se salió, Sí. porque yo vi que se salió. Ahora sí, ahora sí. Ahora que le voy a bajar aquí para que pueda ver mejor. Bueno, dentro del trabajo de hoy me ha tocado una parte
que se refiere a sobre las tendencias y las perspectivas actuales que tenemos de herramientas o sistemas de inteligencia artificial en la parte de la búsqueda de estudios para las revisiones sistemáticas. Como si, antes de saber que mi especialidad es la revisión sistemática y por eso estudio específicamente toda la inteligencia artificial relacionada con la revisión sistemática en todas sus etapas. Yo imagino, porque no sé quiénes estamos aquí, la mayoría deben saber lo que son revisiones sistemáticas, entonces, ¿verdad que no? Un momentito que no está pasando. Ay, siempre lo practicamos y cuando lo vamos a usar, la cosa no funciona, un momentito. Déjame ver qué está pasando aquí. Compartir, compartir. Ok, pero no está Reproducir. en modo de reproducción. Así, así puede ser Ahora así, sí. Marta. Sí, Ajá. sí, sí. Ahora se mejoró. Bueno, solo para que estemos todos juntos en lo que estamos hablando, la revisión sistemática es un tipo de estudio científico y también podemos considerar un tipo de literatura del área de salud que sirve principalmente para tener evidencias para las decisiones en salud y para las políticas de salud. Pero ¿qué pasa con las revisiones sistemáticas? Ellas son muy complejas, son difíciles y consumen muchos recursos para que sean elaboradas. Y a veces ellas son necesarias con bastante urgencia, como sucedió en la época de la pandemia. Entonces, búscase siempre cómo poder hacer las revisiones sistemáticas de forma muy excelente, pero también con menos recursos. Veamos lo que consume una revisión sistemática. Por ejemplo, los recursos de equipo, de personas, del tiempo y del dinero son exorbitantes. Tenemos que una revisión sistemática va a contar con por lo menos cinco personas. Eso es lo medio, porque una revisión puede tener hasta de 1 a 27, según dicen los estudios. Y yo personalmente ya estuve en equipos de 40 personas en una revisión sistemática. El tiempo que demora una revisión sistemática es un mínimo de 15 meses y puede demorar más de 3 años. Y el coste también es muy alto, de 100 a 140 mil dólares. Aquí todo basado en estudios que están todos citados aquí, no sé si después será compartido o cómo, porque todo mi trabajo que le voy a presentar ahora es basado en literatura, en estudios y en investigaciones sobre el tema. Entonces, generalmente les pongo todo aquí para los que están interesados en profundizar, ¿no? Cuando tenemos los resultados de las búsquedas en la revisión sistemática, quien trabaja con eso está bien acostumbrado, generalmente los resultados son muy grandes y apenas un casi 3% es lo que se aprovecha. Eso no significa que estamos en un trabajo mal hecho, más por el contrario, lo que significa para esta temática es que nosotros manejamos grandes números de información para poder encontrar los que sí nos interesan, y eso es un gran trabajo. Así que una media de 63 estudios son utilizados al final. Lo que si por un lado es poco para todo lo que encontramos, por otro lado es bastante para lo que tenemos que hacer con ellos, donde que algunos elementos automatizados nos ayudarían mucho. Entonces dice también los estudios que en las fases finales, cuando ya estamos leyendo los textos completos, 70 y 100% de los artículos no serán incluidos. Entonces es mucho trabajo para un final feliz, digamos. Y de las etapas de la revisión sistemática, que son varias, ¿cuáles son las que demoran más? Entonces, la elaboración del protocolo, la búsqueda y recuperación de los estudios, la selección y la avaliación del riesgo de sesgo. Esa etapa que nosotros vamos a abordar es la de la búsqueda y recuperación de los estudios.
Bueno, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los especialistas en información, en una revisión sistemática? Yo aquí puse 11 cosas, pero hacemos mucho más. De cualquier manera, yo me preocupé de colocar aquí las que tienen posibilidad o ya existen herramientas que pueden intervenir y ayudar y complementar también en esta etapa. Entonces todo comienza con analizar la pregunta y los criterios de selección para que podamos comenzar a trabajar. Ahí tenemos que, eh, básicamente, ¿no?, encontrar algunos primeros artículos que a veces nos son dados por los propios investigadores, para que con ellos podamos trabajar para construir lo más importante, lo más técnicamente difícil, que son las estrategias. Y ahí, como aquí debe haber muchos bibliotecarios, todos pueden saber que eso es el trabajo más técnico y arduo y, y a veces demorado que tenemos que pasar. Entonces tenemos que identificar los conceptos, las palabras claves, los vocabularios controlados, combinar, testear, y todavía tenemos que traducir esas estrategias para las otras bases. Tenemos que ponerlas a ser revisadas por los pares, estas estrategias, y después tenemos que simplemente ejecutar las búsquedas en las bases de datos, tomar esos resultados y combinarlos todos para poder sacar todo lo que es duplicidad y por último importar todos esos resultados para la herramienta donde se va a hacer la selección, y cuando se hace la selección buscaremos los documentos, o sea, los PDF de los artículos, y tendremos que estar actualizando la búsqueda en cuanto dura esta revisión. Entonces, como ven, las tareas son muchas, eh, y por eso hay estudios que se hicieron que dice que el especialista lleva una media de 30 horas. A mí me pareció poco 30 horas, pero bueno, es lo que dicen los estudios. De cualquier manera, hay una variación que puede ser de 2 horas a 219 horas que se pueden consumir para hacer todas estas etapas. Y entonces, ¿será que la utilización de inteligencia artificial puede contribuir en esta etapa, en estas tareas? Bueno, es eso lo que estamos estudiando. Y yo traigo algunas indicaciones también, porque creo que los bibliotecarios, y yo espero que aquí hay muchos bibliotecarios, eh, tenemos que entender de inteligencia artificial. Aquí hay una pregunta, pero ya la respondo. Tenemos que entender porque otra vez fuimos llamados a revolucionar nuestro trabajo, así como fuimos nosotros los más antiguos a revolucionar nuestro trabajo cuando comenzó la internet y los trabajos online. Ahora también tenemos que entender por qué no solo la usaremos, pero seremos valiosos para contribuir en la validación de estas herramientas. Porque mi punto es el siguiente: la tecnología y toda la automatización de tareas ayuda, pero nosotros que siempre trabajamos con eh, el registro de la información, siempre tuvimos el cuidado de que esos registros fueran exactos, y siempre cuidamos de la cuestión amplia, ¿no?, de que todo esté allí contenido en, por ejemplo, una base de datos. A veces nos quedamos como, vamos a decir así, nerviosos cuando buscamos y viene una herramienta automatizada y nos da todo así como que en bandeja, digamos, apriete aquí y salga con lo que está buscando. Y nosotros que trabajamos en la parte interna de esos elementos, como son las bases de datos, nos quedamos siempre con la sensación de que se nos sale de las manos y no sabemos si aquello fue bien hecho y cómo fue hecho. Y eso es lo que la automación nos trae. Y ustedes van a ver aquí también en en las conclusiones y todo, que
lo que se precisa mucho de la inteligencia artificial es saber lo que pasa por atrás. Y nosotros como expertos en esa cuestión del manejo de la información, podemos contribuir con avaliar esas herramientas. Entonces recomiendo la lectura para quien todavía, algunos pueden estar bien avanzados, tal vez muchos más avanzados que yo, en estudios de inteligencia artificial para el área nuestra, pero los que están empezando tienen unos trabajos lindos que se llaman definiendo la AI para bibliotecarios y este otro también definiendo inteligencia artificial para bibliotecarios de Warner y Cox. Además, también recomiendo la lectura muy importante de este documento de la Agencia Canadiense para Medicamentos y Tecnologías en Salud, que están desenvolviendo un instrumento de inteligencia artificial para búsquedas de evidencias. Entonces, este trabajo avalió tecnologías y él es muy, muy importante. También recomiendo asistir el webinario de la Cochrane que sucedió algunos meses atrás sobre cómo pueden las herramientas de inteligencia artificial ayudar a la búsqueda para la revisión sistemática y en el cual me vacié mucho hoy para hacer esta presentación. Bueno, pero entonces, como digo, yo no soy especialista en inteligencia artificial, me considero especialista en busca de información científica y ahora busco entender estas herramientas y por eso traigo algunos conceptos, porque yo no sé si ustedes tuvieron acceso a algunas clases o conferencias sobre eso, pero alineando un poco las ideas, yo fui a buscar, claro, yo vengo leyendo mucho sobre eso, ¿y qué hice hoy? Yo le pregunté al chat GPT que me definiera lo que es inteligencia artificial, porque lo hace genialmente y te lo da tan bonito que no precisas cambiarle ni una coma. Entonces, él dijo que la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema o máquina realizar tareas que normalmente exigirían inteligencia humana. ¿Sí? Puede colectar y analizar informaciones, resolver problemas, aprender, adaptarse a nuevas situaciones, tomar decisiones e interactuar con los seres humanos. Entonces, es un elemento que puede criar programas, algoritmos, sistemas, puede imitar, emular y ampliar la capacidad cognitiva humana. Esas máquinas consiguen ejecutar tareas complejas de forma autónoma. Muy bien, pero esto es más complejo cuando se piensa que existe la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Entonces, después de haber estudiado eso en muchos autores, le pregunto al ChatGPT, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa? Entonces, él ha dicho que la generativa es un tipo de inteligencia artificial que cría nuevos datos y contenidos. Cría textos, imágenes, músicas y vídeos a partir de los datos que se le han integrado, porque no solo analiza y clasifica lo que ya está, la IA generativa produce algo nuevo, entonces consigue criar. Bueno, ella se basa en qué? En la cantidad de datos que se le han fornecido, que se le han, vamos a decir así, colocado. Y de esa forma hacen un aprendizaje de donde consiguen crear nuevos datos, ¿no? Para ilustrar y también porque estas son las que están más implicadas en esta parte que estamos viendo hoy, que es la búsqueda de información científica, vamos a hablar apenas de dos, porque son varios sistemas de inteligencia artificial. El aprendizaje de máquina es algo que nosotros ya estamos acostumbrados. A veces tal vez no nos damos cuenta que los usamos, pero sí, tanto en nuestro trabajo como bibliotecarios, más también en la vida real.
en la vida común, cotidiana. El aprendizaje de máquina o machine learning es una área que envuelve el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de aprender a partir de los datos. Dice que en vez de seguir reglas predefinidas, estos modelos están entrenados con grandes volúmenes de datos para identificar patrones y hacer predicciones y tomar decisiones de forma autónoma. Lo más difícil para mí es leer en portugués y hablar en español, por eso que trato de hablar más de memoria y no tanto leyendo. Me disculpen si los mezclo de idioma. Entonces, este tipo de máquina aprende con ejemplos, y por eso cuanto más datos se les da, él mejora sus previsiones y clasificaciones. Entonces, digamos que es una máquina más destinada a clasificar y predecir comportamientos. Esta máquina puede actuar con supervisión o sin supervisión. El supervisión es cuando ya le damos los datos resueltos, rotulados o clasificados, y de esa forma, cuando es utilizada, ella va a referirse a esa memoria que tiene de datos que ya fueron dados completos. Pero también el no supervisionado es el modelo que trabaja sin esos padrones y entonces consigue, digamos así, deducir lo que se le pide. Y el de refuerzo es aquel modelo que trabaja por intentar y errar, recibiendo así tantos las recompensas como los castigos, digamos. Vamos a ver dónde usamos esa machine learning muy comúnmente. Reconocimiento de imágenes y videos, identificación de objetos en imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, la traducción automática que tanto utilizamos, las recomendaciones personales que nos vienen como sugestiones, indicaciones de películas, indicaciones de plataformas de streaming, o sea, y también de cosas para comprar, esas recomendaciones personalizadas. Y también en el área médica, el diagnóstico médico que se hace en algunos programas que existen donde se le ponen los datos y la máquina consigue hacer un diagnóstico. Eso para que veamos que estamos muy familiarizados con la machine learning. Pero lo que más nos revoluciona actualmente es el Large Language Model, traducido como el grande modelo de lenguaje. No sé si esa traducción es la mejor, porque no lo he podido ver exactamente cómo se traduce, ya que toda la gente mismo que habla en portugués o español le dicen LLM. Aquí ya es un tipo de inteligencia, como vimos, de los Large Language Model, que va a aprender los patrones del lenguaje humana. Entonces, aprende a combinar palabras, a hacer frases, a responder preguntas, y podemos hablar con la inteligencia artificial casi como que si fuese un humano. ¿Por qué se llama grande o large? Porque esos modelos trabajan con billones y trillones de parámetros, que no son exactamente datos, ya que los datos son pasados y él consigue, digamos, partirlos en pequeños trozos, en pequeños pedacitos, y se hacen las conexiones para aprender. ¿Y por qué es modelo de lenguaje? Porque el objetivo es entender y generar texto en lenguaje natural. Por eso es que podemos conversar con un LLM. Bueno, en las revisiones sistemáticas, estos elementos de la inteligencia artificial son esperados que van a contribuir mucho y ya vienen contribuyendo. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, la mineración de texto y el aprendizado de máquina son recursos que pueden imitar con precisión el esfuerzo humano que es necesario en la revisión sistemática de forma más rápida y barata. Por ejemplo, en la priorización de la selección.
que es lo que más se ve en la revisión sistemática, en la parte cuando nos enfrentamos con, digamos, 4.000 artículos y tenemos que mirar uno por uno para decir cuáles son los que sí queremos y los que no queremos. Y ahí la máquina consigue en ese sistema de aprendizado y clasificación de entregarnos, por ejemplo, en primer lugar, los que son más probables que sean escogidos. Y eso se llama priorización. Un estudio que se hizo en 2022 sobre todos los sistemas automatizados de inteligencia artificial para la revisión sistemática, avalió varios recursos que esos sistemas ofrecían. Y por ejemplo, en la parte de recuperación, que tiene que ver con las búsquedas, ¿cuáles de estas inteligencias y sistemas tenían un, digamos así, un módulo referido a eso? Entonces tenemos aquí apenas un estrato porque ellos encontraron 244 sistemas de inteligencia artificial y automatización para revisiones sistemáticas. Eso en 2022. Bueno, entonces no sabemos cuántos tendremos hoy día, ¿no? Porque en 2022 teníamos 244 y ellos analizaron 24. Bueno, algunas de las herramientas que nosotros utilizamos ya a tiempos inclusive, para construir las estrategias son, por ejemplo, el PubReminer y el Mesh Analyzer, no sé si usan Mesh on Demand. Vean si alguno de estos les llama como conocidos, Boss Viewer. Estos todos trabajan a partir de los tales artículos que se les llaman artículos semilla. No sé si han oído hablar de esa palabra, pero yo también los llamo de artículos centinelas. Son los artículos, digamos así, los preescogidos. Esos artículos preescogidos son muy importantes para utilizar este tipo de programa donde le pedimos un análisis que una machine learning va a hacer y nos indicarnos qué términos son necesarios para hacer una estrategia, por ejemplo. Tenemos la deduplicación, que es un grande problema cuando juntamos todos los resultados de las búsquedas, y tenemos estos programas que también los usamos con el Covidence y Ryan, que son especiales para seleccionar, y antes de seleccionar ellos nos hacen una buena búsqueda de duplicadas. Y el propio Enginoche también hace ese trabajo, y el Enginoche, que es un organizador de referencias, también ayuda en la recuperación de los textos completos. Entonces, todos estos, digamos así, son viejos conocidos de las personas que están envueltas en revisión sistemática. ¿Y cuáles serían más las nuevas herramientas? Bueno, tenemos básicamente las nuevas herramientas estarán basadas en LLA, o sea, Large Language Model. Pero mi papel como investigadora y interesada en esta pesquisa, en este tipo de investigación, principalmente de lo que tiene que ver con el valor de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es un beneficio, pero también tenemos que tener en cuenta lo que gasta la inteligencia artificial, ¿no? En una conferencia que yo vi recientemente hablaron sobre los prejuicios ecológicos de la inteligencia artificial, y otro estudio estaba mostrando la cantidad de gasto de agua de esas máquinas, ¿no?, que trabajan para la inteligencia artificial, que sería el consumo diario, sería equivalente al consumo de un país como Dinamarca, para que ustedes vean que todo esto tiene que se utilizar con responsabilidad. Y por eso que yo reuní varios artículos y le pedí al Adobe Acrobat, a la inteligencia artificial del Adobe Acrobat, que me ayudase a analizarlos en conjunto, encontrando en esos artículos cuáles serían las características más importantes que esas herramientas de IA deberían ofrecer para que fueran utilizadas con responsabilidad. Y aquí tengo una lista de 10 características. Por ejemplo, precisión y sensibilidad.
es lo más importante para quien busca. Precisamos saber que las herramientas son capaces de identificar todos los estudios relevantes con sensibilidad. Entonces nos tenemos que, la precisión es lo que se refiere que esta inteligencia tenga la capacidad de encontrar todos los estudios relevantes y sin que vengan muchos estudios irrelevantes. Ese siempre es nuestro desafío. Ustedes que trabajan con eso saben que vivimos ese dilema. Queremos encontrar todo y que no venga mucha cosa que nos sirve, pero que no se nos pierda nada. Y la sensibilidad es justamente esa cuestión. Entonces, precisión y sensibilidad, nosotros humanos no la tenemos, la construimos con las estrategias. Entonces, si la máquina consigue hacer eso por nosotros, es lo que más queremos. La eficiencia, claro, que sea más eficiente que nosotros, los humanos. Que tenga comprensibilidad y transparencia, o sea, que las herramientas generen estrategias que sean amplias y que sean posibles de ser editadas por los humanos, ¿tá? Para que se puedan validar y revisar. Que tengan una amplia cobertura, o sea, que van a fuentes variadas y actuales, que sean fáciles de usabilidad, que sean fáciles de usar y que puedan integrarse con otros métodos que ya existen. ¿Tá? Eso, por ejemplo, incluye la capacidad de exportar resultados en los formatos que utilizamos en los otros sistemas, ¿no? Como los gerenciadores de referencia y las herramientas de selección. Que estén en conformidad con las directrices legales establecidas por los países, como por ejemplo los derechos autorales. Que nos den soporte y entrenamiento para que podamos usarlas y, y resolver problemas cuando sucedan. Que tengan valor y adaptabilidad, o sea, que las herramientas agreguen valor al trabajo de los especialistas y que sean fáciles de usar. Que se pueda replicar, eso es muy importante en las búsquedas de revisión sistemática, significa que si diferentes usuarios utilizan la herramienta de la misma manera, que esos resultados sean iguales, porque eso es la reproducibilidad. Y principalmente la confiabilidad, que podamos confiar, que sean estables y que no presenten fallas frecuentes. Vean, estamos exigiendo mucho. Yo creo que no, estamos exigiendo lo mínimo. Entonces, usar por usar no es la cuestión. La cuestión es usar y que nos agregó valor, nos sacó trabajo y lo hizo hasta mejor y más rápido. Bueno, hay muchas cosas que yo podría referirme, pero me refiero a algunos que ya tienen trabajos que los han estudiado. Ahora vean, esos trabajos que estudian las inteligencias artificiales, es como que corren siempre atrasados, porque, digamos, hago una investigación sobre una herramienta, ¿no? Y eso me consume un tiempo grande, no son 2 meses, me puedo pasar un año, tal vez 6 meses si soy muy rápida, donde saco los datos, analizo, hago los experimentos que quiero hacer y después publico. Pero en ese medio tiempo, esa misma herramienta ya evolucionó muchísimo. Entonces, cuando yo vengo con el resultado, ella ya está con otra solución. Entonces, de cualquier manera, las investigaciones andan siempre atrasadas. Pero bueno, son muy importantes porque las investigaciones son las que te dan ese análisis, hecha de forma responsable. Y también hacen con que esas herramientas mejoren, porque cuando les decimos esto aquí no funciona, bueno, ellos buscan, al mismo tiempo es como que estamos solicitando, busquen soluciones para esto. Distiller SR, yo no sé cómo ustedes lo pronuncian, yo lo pronuncio como se escribe. El Distiller de Systematic Review es un sistema pago, caro, pero muy, muy espectacular, digamos así. ¿No? Posee eh, esta automatización y inteligencia para todos los procesos de la revisión sistemática, como aparece en este círculo, desde la búsqueda, la selección, la recuperación de los textos completos, la extracción de datos y la evaluación de sesgo, y también
la escrita del manuscrito. Pero en la parte de búsqueda, que es lo que estamos viendo hoy, él tiene este módulo que se llama Lead Connect, que hace una búsqueda integrada, o sea, a través del sistema uno puede buscar, en el caso en el PubMed, no sé si ya lo ampliaron a otras bases de datos, y hace una importación automática, detecta las duplicidades, o sea, si tú buscas a través de ellos, tienes algunas ventajas. Y también utiliza la API, integración de API, que es la importación, ¿no? La importación de todas las referencias que vienen de las bases de datos con números grandes, ¿no? Números grandes. Las API ayudan en eso, porque el propio PubMed no puede importar más de 10.000 y ahí usamos las API. Las conexiones directas con las fuentes de datos de texto completo también, que es importante porque ahí ya baja los artículos, las referencias y los PDF, digamos. Bueno, el distiller se muestra como una herramienta maravillosa, pero es cara. Entonces, los institutos que si la van a comprar para varios usuarios va a ser una cuestión cara. Hay que ver si podemos usar otras que sean gratuitas, digamos. Bueno, yo no traje aquí la que me interesa mucho como gratuita, que es de la Universidad de Noruega, que se llama SR Review, porque no tiene un módulo para la búsqueda. El ELICIT es una revolución en la vida de un estudiante, por ejemplo. Si yo me pongo como estudiante o como estudiante de doctorado, de la posgraduación, uno dice, ¿por qué que no tenía eso cuando yo lo hacía? Porque es genial. Y es un asistente, dice, de pesquisa basado en inteligencia artificial que automatiza las tareas de la revisión de literatura. Entonces, ¿qué es que el ELICIT hace? El ELICIT tiene acceso al Semantic Scholar y ahí son 125 millones de artículos donde él busca. Entonces él no anda buscando en las bases de datos, si bien se las podés traer, pero él hace esa búsqueda en la cual, como dice aquí, una búsqueda inteligente, no precisas hacer grandes estrategias, y te hace los resúmenes y te hace los análisis de citaciones, se integra con los gerenciadores de referencia y también extrae los datos del PDF. Es simplemente genial, pero también no es muy sistemático para nuestras revisiones sistemáticas, pero sí tenemos gran esperanza del ilícito. Esos trabajos lo han analizado. El Nested Knowledge es también una plataforma que hace el proceso asistido por inteligencia artificial. Tiene una búsqueda integrada, también como el Distiller, que busca en varias bases a partir de la interfase del Nested Knowledge. Cuando lo haces, te ofrece ya una página donde le puedes poner los filtros, como el año de publicación, tipo de estudios, y después permite por ese otro módulo que se le haga ajustes colectivos, digamos que somos varias personas trabajando en esa revisión, entonces todos podemos opinar y cambiar la estrategia y después, inclusive, después de los resultados, puede ser hacer un refinamiento de esa estrategia. Entonces, hay un cierto énfasis en este sistema sobre cómo construir las estrategias. Bueno, que esto dé buenos resultados es que tenemos que testarlo y para eso es que yo quiero estudiar para ver si podemos testear y tener una participación en esto que están inventando para que las cosas eh, salgan bien, porque después tenemos que avaliar las revisiones sistemáticas y avaliar las estrategias y si fueron hechas por inteligencia artificial, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que tener una de las cual control de calidad de una revisión sistemática son sus estrategias. Bueno, y llegamos entonces al ChatGPT. El ChatGPT es lo que tenemos, ChatGPT y similares es lo que tenemos más esperanza de que realmente está ayudando, porque si vemos las tareas que tenemos que hacer, claro que hay una inteligencia que hiciese
rodase las estrategias, hiciese la exportación, sacase las duplicadas, todo en un segundo, es nuestro sueño, porque no queremos hacer esa tarea, pero la tarea, no queremos hacer esa tarea, pero la tarea de hacer las estrategias es la que le tenemos como un cariño, como una especie de, nosotros lo hacemos mejor. Bueno, tenemos que salir de esa cajita porque sí la pueden hacer mejor, pero por ahora, por ahora, todavía eso no sucede. Pero no se sientan amenazados porque creo que tenemos que ver que tenemos mucho para hacer, no solo las estrategias, y entonces no tenemos que tener, digamos, miedo de que no vamos a poder hacer más las estrategias. Por ahora tenemos que seguirlas haciendo, eso es lo que traigo como mensaje aquí, como van a ver al final. El chat GPT entonces es un asistente virtual basado en inteligencia artificial y fue creado por el OpenAI. Está entrenado para entender y producir lenguaje humano, lo que significa que usted puede conversar prácticamente cualquier asunto. Él va a responder preguntas, ayudar con las tareas, escribir los textos, traducir, programar y mucho más. ¿Quién dijo eso? El propio ChatGPT. El ChatGPT está basado en un modelo de lenguaje llamado Generative Pre-trained Transform, que es eso lo que habíamos hablado de lo que son los LLMs. Son entrenados para generar y transformar información. Fue entrenado con una enorme cantidad de textos que vienen de la Internet, de todo tipo de lugares. Y así él puede entender el contexto de las preguntas, producir respuestas coherentes y relevantes, puede adaptarse al estilo de la conversación y aprende con el histórico de lo que vos interactuó. Entonces, cuando se comienza a conversar, digamos así, a pasarle preguntas, él se da cuenta de qué tipo de cosas vos está hablando. Y ahí te puede proponer nuevas preguntas, te propone nuevas respuestas que puede darte porque se da cuenta quién es que le está hablando. No se da cuenta quién es, pero él consigue aprender y, vamos a decir, él tiene el poder de deducción e interpretación. Pero bueno, lo que más se ve son trabajos que están avaliando el ChatGPT. Como les digo, el que avalía, si lo avalía en 2023 ya no es el mismo ChatGPT de 2025. Si lo avalía en 2024 ya no es lo mismo que el de marzo de 2025. Pero bueno, es lo que podemos hacer. Este trabajo es bien importante porque trató de verificar si este modelo, ¿no?, de ChatGPT era posible usarlo para planear la revisión, desarrollar la pregunta y trabajar en toda la metodología de la investigación de la revisión sistemática. Y tuvieron un buen desempeño muy interesante para la pregunta de la revisión, que la hicieron estructurada en Pico, y el ChatGPT consiguió crear los criterios de selección y también seleccionar los títulos relevantes que podrían ser utilizados como los artículos semilla. Bueno, pero por otro lado, ellos encontraron un pésimo resultado. En aquella época fue pésimo. Hoy en día, personalmente, yo no diría que está pésimo y les voy a mostrar por qué. La estrategia del PubMed que fue hecha por el ChatGPT fue inutilizable, dijeron los autores. Tenía problemas, tenía, por ejemplo, vocabulario controlado que no existe. Cuando la plataforma o el sistema crea cosas que no existen, le llaman que alucina. Entonces, alucinó mucho con esta creación creando, digo, vocabulario controlado que no existen, y, y sería inutilizable si personas que entienden de estrategia no lo hubieran corregido. Otros estudios como este brasilero llegó a las mismas conclusiones, que las estrategias recuperaban bastante, pero no se sabía si habían recuperado todo y también habría que tener una revisión. Muchos otros resultados aquí son frases de varios trabajos, van a mostrar que era muy útil el ChatGPT para comenzar las estrategias, pero habría que revisarlas. Había términos incorrectos, había
servía para comenzar, pero no sustituía el especialista. Entonces aquí lo que dice básicamente es eso. Y el más moderno que tengo, que va a analizar el ChatGPT 3.5 y el punto 4.4, mostrar una alta precisión y una baja sensibilidad, lo que nos muestran más una vez que quedamos con esa sensación. ¿Será que busco todo? ¿Será que está que puedo confiar y que es eso y nada más? Bueno, la respuesta es no. Me tengo que apurar porque el tiempo vuela. El DeepSeek es como si fuese un chat GPT, el caso creado por los tecnologistas de China. Y a mí me encanta el DeepSeek porque él es más, por en cuanto por ahora es gratis, y él es, y yo los vivo comparando el DeepSeek con el ChatGPT. Entonces hay cosas que el DeepSeek es mejor, hay cosas que el ChatGPT para mis conversaciones es mejor. Entonces es también lo mismo, es una inteligencia artificial que fue entrenada con millones y millares, billones de datos. Él es gratuito y consigue trabajar con grandes documentos extensos y todos esos tipos de archivos. Un grupo de la Cochrane de Alemania hizo un estudio sobre los Large Language Models en las revisiones sistemáticas para todas las etapas. Y en la etapa de búsqueda los clasificó como promisores, neutros o no promisores. Y vemos que como promisores, y esto fue en 2024, el más reciente que tenemos, esta aquí es una revisión de Scopus que apenas identificó una herramienta como promisora, una como neutral y apenas dos, bueno, y 6 como no promisoras, digamos, miramos de ese lado. Ese estudio también les recomiendo que lo lean por en cuanto está como preprint, todavía no lo han publicado. Bueno, ¿qué preguntas nos quedan que no se pueden callar? ¿Será que la inteligencia artificial consigue recuperar los estudios relevantes a partir de una pregunta de investigación? O sea, le damos la pregunta de nuestro tema y que nos construye una estrategia. Vemos que no, hay falta de transparencia y no tiene sensibilidad. Sensibilidad, acuérdense, que es aquello que cuando quedamos tranquilos que buscó todo. No sustituye una estrategia de búsqueda sistemática, pero es potencialmente útil para otros tipos de revisiones más exploratorias y hasta las revisiones de campo. La inteligencia artificial puede construir estrategias de búsqueda que puedan ser ejecutadas en la base de datos. Entonces aquí vemos que todo depende de los prompts. Prompt es la forma como uno la va guiando a la inteligencia. Cría descriptores falsos, puede no funcionar en bases de datos que son por suscripción. Tenemos problemas con la sensibilidad, la precisión y la especificidad, ¿sí? Entonces, puede ser útil como punto de partida para una estrategia, pero no como un método único. Estas respuestas a estas preguntas no soy yo que se las digo, son los estudios y también mi experiencia. Es como estamos ahora. La IA puede revisar y avaliar estrategias de búsqueda por pares. Bueno, poder puede, pero todavía no es perfecta la avaliación porque no ve defectos que tiene o a veces ve defectos y te propone cosas que no corresponden, ¿no? Pero sí que ayuda. Y la IA puede ejecutar estrategias de búsqueda, exportar e importar. Eso sería también, ¿no? Podríamos comenzar por ahí, en vez de ir para lo difícil, ir para lo que es más automático. Pero parece que las IA no están interesadas en eso y no hay ni una herramienta que esté produciendo ese módulo, por lo menos que llegó a mi conocimiento, ¿tá? Pero creemos que tiene que ver porque la mayoría de las bases son por suscripción. Entonces, las inteligencias artificiales no pueden juntar todo eso de forma automática a poder exportar un resultado, rodar la estrategia y exportar un resultado, ya sin duplicidad. Como conclusiones diríamos que la aplicación de la inteligencia artificial representa una herramienta promisoria para la etapa inicial de la estrategia de búsqueda, pero es necesario validación, refinamiento y contextualización de los resultados, con intervención de especialistas en información. Entonces, si usted no es especialista y pide una estrategia al ChatGPT, te la dará,
pero yo no te recomendaría que la usaras sin antes consultar con un especialista que entiende de la estrategia. En este momento es así que estamos. La revisión por pares de especialistas no es posible de ser sustituida aún. El desenvolvimiento de herramientas, es necesario que el desenvolvimiento de herramientas basadas en inteligencia artificial para revisiones sistemáticas sea abordado por grupos multidisciplinares, ¿tá? Que estos grupos, que estas personas pudieran contribuir para que esas herramientas sean más adecuadas a lo que se precisa. Estas personas son cientistas de la computación, especialistas en información, bibliotecarios y especialistas en el método de la revisión sistemática. Así sí, podríamos crear soluciones robustas y adecuadas. Yo les voy a mostrar rápidamente porque estamos muy sin tiempo. Rosemary, ¿quieres decirme Sí, algo? un poquito adelantado, Marta. Porque ya empezamos tarde también y, y es Sí. mucha cosa para decir. Pero les voy a mostrar muy rápidamente, déjame ver aquí, porque tengo que ver que hice algo relativo a la BBS. Espera un poquito. Aquí yo le he preguntado al chat GPT. La verdad le pregunté al DeepSeek y también al chat GPT, quisiera una estrategia para la BBS, porque vemos que esas inteligencias trabajan mucho con las bases como el PubMed. Primero porque el PubMed es gratuito y también porque es una base muy conocida, ¿no? ¿Ustedes están viendo donde dice buscan la BBS? Sí, sí. Ah, bueno, yo le he preguntado que construyera una estrategia con base en los artículos, porque ya venía conversando con él sobre algunos artículos semilla y le venía diciendo que hiciera una estrategia a partir de del contenido de esos artículos. Y le dije, haga lo mismo con la BBS. Y entonces él comienza, eh, dice así, con base en los artículos citados que tratan de disparidades en salud, inmigración y determinantes sociales de salud, le presento las estrategias. Y ahí comienza a hacer una estrategia, inclusive usando descriptor. Por lo que yo vi, los descriptores que escogió eran verdaderos y consiguió hacer una estrategia, digamos así, básica, ¿no? Y de cualquier manera, descubrí que aquí tenía un descriptor que no existe, porque no se llama grupos vulnerables, se llama grupos de riesgo, y, y entonces, como ves, siempre encuentras cosas para corregir, y aquí yo no tuve tiempo de trabajar mucho con esa estrategia, pero les traigo como un ejemplo, como queda, le digo después, busque artículos que tratan sobre, en vez de decirle, busque a partir de los estudios, le digo el tema, tratan sobre síndrome metabólica entre los inmigrantes de Estados Unidos, que es una revisión que nosotros publicamos. Podía construir una estrategia en la BBS y también le dije a la BBS, después hice con Lilacs y dio los mismos resultados y entonces consigue identificar muy bien, o sea, la traducción de la pregunta la hace muy bien y la parte de migrantes, muy buena también. Entonces, como sugestión, ahí como especialista tendría que ir a ver, pero vemos que da como resultado una buena estrategia y es impresionante. Y además te da una más amplia para que tenga más sensibilidad. Entonces vemos que se han preocupado o que ha aprendido esa inteligencia con los errores que tenía antiguamente, ¿no? Y todavía te dice, adicione componentes de la síndrome metabólica, lo que me pareció genial porque en el título de la revisión que yo le había dado anteriormente decía que era sobre la síndrome metabólica y sus componentes. Entonces, cuando hablamos en síndrome metabólica, podemos también utilizar los componentes que son la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Entonces, él aquí me lo trajo. Usted se está olvidando de esto, tiene hipertensión, glicemia, obesidad y bueno,
Con eso me ayudaría mucho. Y el ChatGPT fue mucho menos eficiente, porque él me dijo, sí, puedo hacer esa estrategia, mire, los temas son estos y tal, y usted va a tener que buscar los decks, o sea, buscar los descriptores, y después usted tendrá las palabras llaves, y después los combine, pero la verdad no se tomó un trabajo tan grande como el DeepSeek. He encontrado el DeepSeek mucho mejor, mucho más eh, eficiente. Bueno, yo tendría para mostrarles cómo hizo el chat y el DeepSeek, cómo avalió una estrategia con Press. Por ejemplo, solo para mostrar rapidito cómo se conversa con esta inteligencia. Cuando empecé a pedirle que analizara el Press, ¿qué es lo que hice primero? Primero conversé sobre el Press, porque vamos a decir, lo introduje en el tema. El Press, analice lo que es el Press. Después le dije, y lo hizo, el DeepSeek no lo hizo muy bien porque se olvidó de uno de los elementos, que el primer elemento es traducción de la pregunta. El Press, ustedes saben que es una herramienta para validar las estrategias, ¿no? Y le dije, ¿puede decirme cuáles son las dimensiones? Y ahí me dijo que era 5, pero se olvidó de una dimensión. Y ahí después que conversamos sobre el PRES, le digo, basado en el PRES, usted puede avaliar esta pregunta. Y lo hizo bastante bien y no sugirió ningún disparate porque también yo no tuve la precaución de ponerle una estrategia con errores. Le puse una estrategia mía mismo. Después le he puesto una con errores, eh, pero no tengo tiempo de presentársela. Entonces hice lo mismo con el ChatGPT y y el ChatGPT sí estaba mejor en la cuestión de las dimensiones, porque el PRES tiene sus dimensiones y hay que respetarlas a todas. Y una de las más importantes es la traducción de la pregunta. El ChatGPT consiguió hacerlo. Bueno, voy a dar por encerrado aquí, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y dejo para las preguntas y también mi email quedó en el primer slide. Si ustedes después lo precisan, me preguntan también. Gracias, Muchas gracias. Marta. Muy rica tu presentación, con muchas informaciones. Le informo a todos que la presentación estará disponible en el chat, en el sitio de la red BVS, el video y la presentación con las referencias. Tenemos algunas preguntas, pero como estamos más adelantados, vamos a pasar al próximo, a próxima apresentação. Que bem, Camila, empezó, logrou acceder. Camila Ah, Camila es doutoranda em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz, tecnóloga em Divulgação Científica em Saúde, coordenadora da BVS Câncer, do Instituto Nacional del Câncer, e está ubicada no Instituto Nacional del Câncer, Ministério de Saúde de Brasil. Mayara também, nossa colega do Instituto Nacional del Câncer, está com Camila para começar a apresentação. Más uma vez, muchas gracias, Marta. Al final, volvemos también a hablar. Gracias, Camila, por favor, y Mayara. Gracias, Olá, boa tarde. Rose. Boa tarde a todos. Voy a gastar un poquito de mi español que he aprendido con mis amigos, escuchando algunas músicas. Me gustaría decir bienvenidos a todos. Ah, Vamos a hablar un poquito de lo que empezamos a estudiar y poner en práctica en el Instituto Nacional de Cáncer. Nuestra agenda, vamos a hablar un poquito de los servicios de búsqueda en Instituto Nacional de Câncer. É um novo serviço que tivemos que nos atualizar de acordo com as coisas que sucedem no mundo, como a inteligência artificial pode nos auxiliar e como hacemos, né, as revisões e validações das estratégias de búsquedas que chegam para nós outras. Camila vai começar falando um pouco para vocês sobre o serviço de búsqueda e aí seguimos.
Por favor, Camila. Boa tarde novamente a todos e todas que estão nessa audiência hoje sobre esse assunto, e gostaria também de agradecer o convite à Bereme, na pessoa da Rosemary, e um abraço também à nossa companheira Marta, que deu uma excelente introdução a esse assunto. A nossa experiência que nós viemos relatar, né, a gente desenvolveu um serviço de busca no Instituto Nacional de Câncer em 2014, para atender as demandas de busca de grupos de pesquisa, e depois, logo depois, com estudantes da residência médica, residência multiprofissional, principalmente a residência multiprofissional, com enfermeiros, nutricionistas, e alunos de mestrado e de doutorado, né? Esse serviço começou assim que eu cheguei à biblioteca, né? Nós sabemos que temos muitos bibliotecários aqui que estão localizados em bibliotecas universitárias ou de institutos de pesquisa, e essa prática, né, é bastante demandada, mas às vezes não temos pessoal suficiente para realizar esse tipo de trabalho, né? Como a Marta relatou, né, o processo de revisão sistemática como um todo e de outras revisões também demandam muito tempo e pessoal, né? E nós iniciamos esse serviço lá em 2014 e fui treinando a equipe para realizar essas estratégias, desde as estratégias simples até as estratégias mais sensíveis nas bases de dados. Nós começamos também atendendo usuários externos de outras instituições, mas a demanda começou a ficar maior, né? E não tivemos mais condições de atender a todos. Então, restringimos essa opção, né, de serviço apenas para usuários do Instituto Nacional de Câncer. Com a pandemia, nós começamos a atender à distância, né? E a gente montou um formulário online para atender e passamos a realizar pequenas reuniões para alinhamento do estudo que estava sendo desenvolvido. Atualmente, os bibliotecários do INCA que realizam trabalho voltado para elaboração de estratégias nós somos 4 bibliotecários, especialistas em busca, a Maiara, que está aqui me acompanhando, trabalha comigo na BVS, o Rafael Chança, ele, inclusive, não está situado na biblioteca, hoje ele acompanha estudos específicos de uma outra área técnica do Instituto Nacional de Câncer, mais voltada para a avaliação de tecnologias em saúde, que precisa de um bibliotecário exclusivo para dar suporte na elaboração das estratégias. E a Fádia Pacheco também está conosco, atendendo principalmente a área assistencial e os estudantes. Em 2023, em 2024, nós, no modelo que a gente preparava todas as estratégias de busca,
em várias bases de dados, entregávamos com limpeza de duplicatas, né? Formação da base única de referências utilizando o Ryan. Nós atendíamos, a gente tinha uma demanda de cerca de 70 solicitações, né? Podendo ser o mesmo usuário ou não, né? E isso excluindo atendimento a grupos de pesquisa. Então, esses atendimentos eram atendimentos individuais, que chegavam a 70 solicitações anuais. Isso, comparando com outros serviços em outras instituições no nosso país, era um volume muito alto, né? Isso são as estratégias só da biblioteca, isso a gente não está dimensionando aqui solicitações para projetos específicos. E a gente está com só um bibliotecário exclusivo para essa atividade. E hoje a Maiara dá apoio também a essa atividade, mas ela está mais voltada para projetos específicos da BVS. Então, a gente precisou repensar esse trabalho, né? Pode passar, Maiara. Então, a gente precisava agilizar esse processo de busca, e a gente procurou também modernizar o atendimento, oferecendo mais benefícios para os usuários, porque começou a ter uma fila, um número de usuários muito grande, esperando que essas estratégias ficassem prontas. E havia uma grande reclamação em relação ao tempo de espera também, né? Então, nós entendemos que a gente precisa, primeiro, desenvolver habilidades e competências nos usuários, para que eles comecem a criar as suas próprias estratégias. Então, nós estamos estimulando esses usuários a incluir a inteligência artificial nesse processo inicial de elaboração das estratégias. E o que nós oferecemos hoje é a revisão dessas estratégias. Tanto as estratégias feitas com a ajuda da inteligência artificial, como as estratégias elaboradas pelos próprios usuários sem essa ajuda. Então, a ideia é seguir padrões rigorosos de qualidade metodológica. Então, há essa validação das estratégias com uma ferramenta específica de revisão para melhorar a eficácia das buscas, uma vez que entendemos que as inteligências artificiais generativas não têm todo esse potencial de sensibilidade ou em relação à marcação de campos de busca. Então, estamos priorizando esse processo de revisão, né? Pode passar, Maia. Então, nós tivemos que melhorar esse formulário inicial de busca para contemplar também tanto os inputs sobre a inteligência artificial, o uso delas, como também considerar elementos do pré-checklist, né? Então, a gente usou como modelo o formulário do pré-checklist, fizemos pequenas adaptações, fizemos algumas inserções para considerar a nossa realidade. Nós também diminuímos o prazo de devolutiva inicial dessa estratégia,
dessa revisão, e consideramos também, ao final da estratégia, para algumas estratégias mais complexas, oferecer a estratégia final, né? Mas que ela seja discutida em conjunto com o usuário. Então, esse formulário contém... Pode passar, Mayara. Contém a base de dados, que essa estratégia foi feita. Hoje a gente considera uma base de dados por formulário. Então, no nosso formulário, a gente tem, como exemplo, o PubMed, Embase, Lilacs. Qual foi a inteligência artificial utilizada para a confecção dessa estratégia, se ela utilizou a inteligência artificial. Então, já parte desse compromisso ético de declarar qual foi a ferramenta, e também o usuário deve declarar os comandos que foram utilizados para a confecção dessa estratégia. Outro ponto também importante é que essas estratégias elas podem ser depositadas no RefNet, que é o repositório de estratégia de busca da BVS, ou no Search Archive, que é um outro repositório internacional de estratégias de busca para revisões. Então, nós também informamos os nossos usuários sobre essa possibilidade, e ele dá o seu consentimento inicial sobre a possibilidade desse depósito. Pode passar, por favor. Então, a Mayara vai continuar sobre a questão da inteligência artificial, aprofundando esse conteúdo. Bom, então, começamos a pensar, né, como íamos pôr em prática todos esses conhecimentos que ponemos em lo novo formulário, com as inteligências artificiais nos auxiliando e guiando os usuários de nossa biblioteca. Nosso objetivo é guiar os usuários para não ter medo e sim utilizar as inteligências artificiais e começar a desenvolver prompts para aprimorar suas perguntas de pesquisa, entender quais são os desenhos de estudos e acrônimos mais adequados para tus pesquisas, mapear os termos, assim como sugerências de vocabulário controlado e sinônimos, como usar da melhor maneira os operadores booleanos e marcadores de campo, e solicitar, né, o auxílio às inteligências artificiais na estruturação de estratégia de búsqueda para as bases de dados que eles gostariam. Então, queremos minimizar esta barreira que há de transcender uma coisa nova que está para nos auxiliar, e assim ganhamos mais tempo. Após preencher o formulário online com as informações descritas arriba, todos os formulários recebidos serão revisados por nós outros, por nossa equipe de bibliotecários. A revisão de busca será por meio da ferramenta Peer Review of Electronic Search Strategy, PRESS, e
un bônus para nuestros usuarios es a possibilidad de dar capacitações. Estamos planeando um calendário de treinamentos para que os usuários aprimorem suas habilidades de pesquisa e tenham mais autonomias nas bases de dados Lilacs, Cochrane Library e etc. Bueno, nós sugerimos algumas inteligências artificiais para nossos usuários, como a inteligência artificial Cloud, que está sendo bem descrita em los manuales de la colaboração Cochrane, Copilot, ChatGPT, Gemini e o Polyglot, que é como tradutor de estratégias. Não vou me aprofundar em muitos detalhes, porque nossa colega Marta já compartilhou muitas informações sobre cada inteligência artificial e vocês vão receber estas pantallas. Bueno, eu utilizei um exemplo de pergunta de pesquisa na inteligência artificial Cloud, pedindo para esta trazer alguns exemplos de bases de dados para esta pergunta que eu lá di. E ela trouxe para mim uma lista de sugerências de bases de dados, uma lista de sugerência de termos mesh para cada item de meu acrônimo PICO e alguns termos que o usuário pode remover. Então, estamos tentando guiar nossos usuários a começar a utilizar as inteligências artificiais, pero sempre com cautela. Por quê? Há alguns problemas encontrados. Por exemplo, alucinações, como inventam referências que não existem. Os resultados podem variar, o mesmo prompt em momentos diferentes. Este prompt que eu utilizei, eu enviei 2 vezes em momentos distintos e a mesma IA me deu respostas diferentes. Então, temos que estar atentos a estas coisas. As IAs podem sugerir termos mesh incorretos e estratégias geradas podem reproduzir buscas de baixa qualidade, pois os modelos são treinados em estúdios publicados. Então, todo isso que estamos estudando, nós não somos uma expert neste assunto, estamos tentando evoluir de acordo com as novidades e temos consciência que a IA pode nos ajudar, pero não reemplazar nós outros. Então, gostaria que vocês levassem esta frase de acá e tentassem praticar no dia a dia. E gostaria de compartilhar com vocês que a Cochrane, o grupo de métodos da Cochrane, começaram com um grupo de estudo focado em inteligência artificiais. E estamos atentas em los webinários, los
pontos que ellos están atualizando los handbooks, todos los manuales para embasar la metodología e assim nós outras podemos poner em prática nesse novo serviço de busca que estamos oferecendo para nossos usuários na biblioteca. E agora a Camila vai falar pouquinho para vocês sobre a ferramenta Press que utilizamos para fazer a revisão de todas as estratégias de búsquedas que chegam para nós outros a partir do formulário online. Bem, primeiro tivemos que reunir o nosso grupo de bibliotecários para que todos tivessem um treinamento básico para a aplicação do pré-checklist. O PRES, a Marta comentou um pouco sobre ele, então ele existe desde 2008, foi iniciado pela Agência de Avaliação de Tecnologias de Saúde do Canadá, Agência de Drogas do Canadá. Ele serve para avaliação de estratégias de bibliotecários para bibliotecários, entre bibliotecários, mas nós podemos utilizar os seus recursos, as suas orientações, e foi uma lista baseada em evidências para melhorar a precisão das estratégias. Pode passar. Ele é uma recomendação da Cochrane e do JBI para a elaboração de revisões. Nossos usuários, hoje atendidos nesse novo modelo, que daqui a pouco não vai ser mais novo, né? Mas já está em implementação. Nós destacamos aqui dois usuários da residência multiprofissional. O Lucas, aqui disse, o serviço de busca da biblioteca foi útil para minha pesquisa. O envio do formulário com o preenchimento dos dados solicitados otimiza o tempo. É importante destacar que nós precisamos também fazer um guia para orientar os usuários no preenchimento desse formulário. A busca por descritores com auxílio da inteligência artificial tornou o processo ágil, trouxe resultados específicos. Além disso, as ferramentas disponíveis possibilitaram um trabalho direcionado e alinhado às demandas que solicitei. O serviço atendeu todas as minhas necessidades, oferecendo resultados de qualidade. Já a Camila Faria Lima diz que o novo serviço de busca é um facilitador importante no processo de pesquisa e padronização. Nos auxiliou de maneira efetiva a aperfeiçoar o processo de nossa pesquisa e a compreender a melhor forma para encontrar o que desejamos. Então, o nosso desejo está sendo atingido de alguma forma, que é facilitar a compreensão desses processos, né? Porque uma vez que o usuário usa a inteligência artificial, ele só se atenta à entrega daquela estratégia que foi preparada e não presta atenção nos requisitos para a sua formulação e como ele consegue assimilar e compreender cada bloco de termos que está composto. Então, a nossa ideia, claro, isso compreenda cada componente dessa estratégia. Pode passar, por favor, Nayara. Outra iniciativa que nós estamos, os usuários fazem a estratégia usando uma das inteligências artificiais e nós estimulamos ele a fazer a tradução
da estratégia de busca utilizando o poliglote, né? E aí esse poliglote ainda não tem nenhuma possibilidade de tradução para a Lilacs, mas nós oferecemos a nossa ajuda à equipe da Universidade Australiana que desenvolveu essa ferramenta, e nós já estamos trabalhando em parceria para que, em breve, nós tenhamos também a possibilidade de tradução da Lilacs. Esse é um trabalho que a gente já está realizando há cerca de 1 mês e meio, e estamos bem felizes com essa notícia de poder contemplar, dentre as várias bases de dados, a, a Lilacs também, né? Eles estão nos auxiliando nesse processo. Nós recebemos todas as ferramentas para fazer toda essa compatibilidade. Nós teremos essa possibilidade, né? E assim que a gente estiver com a solução pronta, nós iremos avisá-los. Então, essas são as nossas leituras recomendadas e nossos agradecimentos pela parceria de sempre com a BIREME. Estamos à disposição, e era esse recado que nós gostaríamos de dar sobre o nosso trabalho. E aceitamos também sugestões, por favor. Oi, Camila, muito obrigada, Camila, Maiara, sempre com essa parceria muito importante. Foi muito bom saber que vocês já estão trabalhando com o Poliglote para poder fazer a tradução da Lila, que nos colocamos à disposição aqui também, viu, Camila? Se precisarem de algo, alguma informação, e eles mesmos, você pode trocar aqui com a gente. É assim que Vamos Sim, precisar. já estamos trabalhamos. mandando os e-mails. Já estamos mandamos. mandando os e-mails. Ótimo. Deja volver al español, que me empolgué y acabé hablando en portugués también. Las presentaciones muy buenas contribuyen mucho con la construcción de la elaboración de estudios, de revisión sistemática. Marta, muy rica. Hay algunas preguntas, no sé si vamos a tener tiempo porque ya estamos un poco limitados, pero me gustaría también hablar un poquito acerca de algunas cosas muy rápidamente aquí de Bireme, que estamos trabajando para lançamento. Agradecer também, Camila e Marta, quando hizo a estratégia de búsqueda en el Elicit, não sei se foi DeepSeek, sí, hizo bien, pero considerou los parámetros de PubMed para hacer la estrategia de la BVS. Entonces, Sí. esto nosotros tenemos que ensinar, tenemos que decir, hay aquí los manuales de parámetros. Si usted hace pasa esta información en el prompt, se hace mejor. Yo ya hice algunas experiencias, algunos experimentos, entonces incluyendo el manual, incluyendo la información de DEX, pero sí alucina, claro que tenemos que mirar siempre para que la inteligência artificial se mejore, pero nos ayuda, pero aún no, todavía no es, no podemos nos basar totalmente en que está hecho por la inteligencia artificial, pero sí es muy interesante que podamos contar con este auxilio. Muy rápidamente yo voy a hablar, yo y Mireles también, rapidamente, muy rápido mesmo. Hablar sobre sí, porque estamos un poquito adelantadas. Deja ver aquí Sí. si yo tengo adelantadas, no, estamos limitadas con el tiempo. Hicieron aquí una corrección. Deja ver aquí si yo consigo compartir. Aqui. Share. Deja aqui.
Não sei se estão mirando. ¿Sí? Sí, ¿No? estamos. Sí. Entonces, tiene que ver con el alineamiento de la biblioteca virtual en salud, en trabajar con la inteligencia artificial. Entonces, esto hace parte de la estrategia de BIREM, avançar em IA, automatização e blockchain. Ah, não consigo mirar aqui todo o que está. A automatização e blockchain redefinem as bibliotecas digitais. La BVS deve evolucionar hacia um sistema inteligente, hacia um sistema inteligente, e exploramos o potencial da IA generativa e a ciência de dados e criptografia. Não consigo mudar, cambiar minha tela, porque estou com duas telas e para não atrasar mais, vou a continuar assim. Temos algumas iniciativas nesse sentido na Biblioteca Virtual em Salud, que é o Dex Finder. O Dex Finder é uma ferramenta que emprega inteligência artificial para identificar de forma automática e precisa os descriptores em ciência da saúde, os DEX, a partir de textos livres e utiliza modelos de processamento de linguagem natural para facilitar a indexação e otimizar a búsqueda temática de informação científica. El lançamento del Dex Finder, que pode ser utilizado, ser utilizado, muito utilizado para trabalho de indexação automática e também para a búsqueda. Quando incluímos um texto aí, se busca, se recupera por também com auxílio da inteligência artificial, os términos mais importantes para que se para que podamos disponibilizar em uma estratégia de búsqueda, por exemplo. O lançamento vai ser dia 8 de maio. Outra iniciativa muito importante são os super resúmenes, que atualmente estão em desenvolvimento e aplicam técnicas de IA para oferecer sínteses automatizadas e enriquecidas a partir de los resúmenes originales de los documentos científicos, facilitando o acesso à evidência de maneira ágil e compreensível. Aqui é um exemplo da interfaz que já está em desarrollo. Vamos a tener aquí como un icono criado por IA, que es una síntesis más específica del contenido del documento. Entonces, solamente para hablar de estes dos, Mireles, se pode falar um pouquinho. Mireles, vou invitar nossa colega Mireles para falar um pouquinho de uma outra iniciativa que está em implementação em um sítio que todavia não está aún disponível para o público, pero estamos trabalhando e estamos aí com os avanços para muitos lançamentos e pido que acompanhem durante o ano, que vamos a trabalhar e vamos a divulgar também essas iniciativas. Mireles, por favor, eu vou aqui parar de compartilhar. Gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes uno de los avances que tenemos con el producto de la Biblioteca Global de Medicina Tradicional. Voy a compartirles rápidamente, ya que estamos un poco justos de tiempo, la pantalla para que conozcan este producto que estamos desarrollando aquí en Vireme, que actualmente se encuentra en su versión alfa, pero que estamos ya incorporando nuevas funcionalidades para la sobre inteligencia artificial. Entonces, en función de esta coyuntura de transformación digital que tenemos hoy día con ecosistemas de información avanzados en servicios de salud que se integran a servicios de inteligencia artificial en relación con específicamente con este proyecto, tenemos como uno de los recursos que ofertamos en esta biblioteca global de medicina tradicional, uno de los recursos que es el ChatGPT de la TMGL, Traditional Medicine Global Library, en sus siglas en inglés. Entonces, este GPT que ahora se encuentra que fue desarrollado por nuestra institución y se encuentra en fase también de mejora, así como los productos y servicios de nuestra biblioteca. Él integra ese conocimiento, es un diálogo de conocimiento tradicional
indígena y ancestral con la evidencia científica para abordar estos desafíos, ¿no?, complejos en salud pública, y promueve también el bienestar mediante enfoques pluriepistémicos y culturalmente respetuosos. Y en ese sentido, les muestro aquí en la pantalla, consiguen ver, ¿no? Les muestro algunos de los principales quebraderos, como se dice en portugués, preguntas y consultas que pueden los usuarios realizar con él. Infelizmente no tenemos tiempo para realizar algunos ejercicios, pero les puedo garantizar que en la consulta pública que vamos a lanzar en los próximos meses, ustedes son fundamentales para que hagan pruebas, para que hagan consultas también de este producto que Vireme está ofreciendo a través de la Biblioteca Global de Medicina Tradicional. Gracias por la... Gracias. Bien breve, bien Muy breve. rápido. Yo, Gracias, muchas no, de gracias, nada, Mirelis. de nada. Feliz Eh, por la invitación. Verónica, ¿quieres? No sé si está conectada, si quieres hablar algo antes que finalizamos. Está ahí. Qué pena. Primero de todo, felicitación. Es muy animador todo que hemos escuchado. Muy, de verdad, nos mueve hacia a trabajar con eso. No hay cómo dejar, no hay cómo no hay vuelta. Vamos a decir, si estamos en el camino y vemos que hay un lindo eh, futuro, ¿no? Para llegar que va de verdad promover un mejor servicio de información, productos mejores desarrollados o por lo menos más facilitados, no que los que estamos haciendo no sean buenos, ¿no? Las revisiones sistemáticas, por ejemplo, pero tener un soporte eh, de calidad siempre mejor, nos va a quitar ahí mucho trabajo que a veces son trabajos manuales y no tanto de análisis de contenido mismo. Entonces, de verdad, es solamente agradecer por todas las colaboraciones y invitar a todos que vamos juntos. No estamos solos, sin dejar nadie atrás, ¿no? Como dice el lema de la OPS, sin dejar nada de nuestra red fuera de esses desarrollos, de aprovechamiento de todas esas oportunidades que tenemos con los recursos de la inteligencia artificial. Es un desafío, nos va a requerir aprendizaje, innovación, de cambiar costumbres, enfim, pero es la vida así, así es Uhum. que movemos en este espacio. Entonces vamos juntos sin dejar a nadie atrás. No sé si hay tiempo para preguntas, pero yo creo que sería que es un tema muy interesante que va, no, que promueve, ¿no? Debates, cuestiones y conversaciones. Y quizá, como vemos que hubo tantos participantes y tanto interés, quizá podamos apresentar una segunda ronda de sesión en otro día, en otra oportunidad, traer ese tema nuevamente para debatir con ustedes y conocer otras experiencias. Yo creo que puede ser una alternativa. Muchas gracias. Vamos, gracias, Verônica. Verônica está de cumpleaños hoy, ¿viu? Sí, esto Entonces, fue un feliz regalo para mí, cumpleaños. esta presentación aquí está con este. Felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a abrir las cámaras también. Hay solo un comentario que yo pienso que vale mucho a pena hablar, que es acerca de no olvidar que las revisiones sistemáticas de salud siguen manuales rigorosos, como de JBI, de Cochrane, y la cuestión es que las IAs atenden estos manuales. Yo no tengo esta información, pero yo creo que esto es una cuestión de entrenamiento también de la IA para que considere estes manuales. Entonces, por ejemplo, o que estamos haciendo en BIREM, estamos haciendo con entrenamiento para que não seja para que não haja la IA não alucine e que tenha especificamente la resposta que necessitamos. Então, isto com as estratégias, isto com as perguntas. Então, eu creio que tem que ver muito com o treinamento também de la IA para este tipo de
de respuesta. Entonces, como dijo Verónica, es un tema de mucho interés, probablemente hablemos un poco más acerca de esto en el futuro. Me gustaría agradecer muchísimo la presencia de todos. Pueden abrir sus cámaras para sacar las fotos y hasta la próxima a todos. Câmeras abertas. Muchísimas gracias. Gracias, Este, Rosy. Estoy muy esto que, feliz de gracias, mirar gracias, Mireles en el Mayara. Hay equipo. varios, Mayara. hay varios Todo comentarios bien. y preguntas en el Sí, chat. Después creo que sí, podemos enviar respuestas, hacer un Ujú. sí, resumen de las preguntas y respuestas y poner sí. disponibilizar en el portal de la red junto con la presentación. Perfecto. Y Perfecto. también muchos elogios a las presentaciones, tanto de Marta cuanto de Camila y Mireles. Mucho, mucho bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Mayara, Saludos. Salud. feliz verte. Feliz verte Chao, igual. chao. Chao, Chao. chao. Tchau. Chao, Camila.